Momento de avanzar y de recibir a esta hora a Emiliano García Coso, decano internacional de CEISA. Emiliano, muy buenos días. Muy buenos días, Eva, ¿cómo estás? Estamos alimentando a esta hora la crónica de la mañana con las múltiples referencias empresariales, pero sin lugar a dudas las tensiones geopolíticas, esa geoeconomía está cobrando toda la máxima atención de los inversores. Y en las últimas horas, además, hemos asistido a esas declaraciones del presidente Lula da Silva de visita aquí a nuestro país, hablando con Pedro Sánchez y, sobre todo, señalando su posicionamiento, condenando o señalando como lo importante es buscar la paz en este momento de la guerra y decir que va a buscar, también se presenta como llave mediadora, buscar la paz. En este momento, y en este momento en el que además Lula trata de introducirse como mediador, en un momento que se dibujan esas dos partes, ¿no? de forma con Estados Unidos, con esos BRICS, ¿cómo ha interpretado ese lenguaje, esos mensajes lanzados criticando al Consejo de Seguridad de la ONU, abogando por un G20 de la paz? ¿Cómo ha visto esas declaraciones? Bueno, pues empezando por lo primero, que serían las intervenciones que ha venido realizando Lula y las visitas que ha venido realizando el presidente Lula por China y Europa, pues está claro que nos tenemos que ir acostumbrando a que va a haber una alternativa a la posición occidental, encabezada fundamentalmente por una especie de BRICS, donde India, China y Brasil parecen que van a desarrollar un papel protagonista en un intento de generar una mesa negociadora. También siendo una alternativa a todo el consenso de Washington y todas las instituciones que se establecieron en ese consenso de Washington. Y, lógicamente, pues el viaje de Lula a China ha tenido su impacto, porque, entre otras cosas, pues la expresidenta Dilma Rousseff ha sido nombrada presidenta del Banco de Desarrollo con el apoyo de China. Y entonces nos encontramos con que esos BRICS están desarrollando una estrategia como alternativa a la visión eurocéntrica u occidental frente al conflicto ruso con Ucrania. Y bueno, pues creo que puede haber una alternativa o puede haber una opción a que ellos consigan establecer esa mesa con esa propuesta del presidente Lula de generar una especie de G20 de la paz. Y bueno, pues ahí están intentando buscarle esas alianzas. En cuanto a la intervención de Lavrov, pues es bastante llamativo que, bueno, en tanto presidente del Consejo de Seguridad, pues volviese a hacer unas declaraciones donde amenazaba de rusofobia a todo Occidente. En el fondo, ese mensaje va dirigido a lo que ellos llaman el sur global, tratando de buscar alianzas en África y en Latinoamérica, como alternativa a la hegemonía estadounidense con el acompañamiento europeo. Y luego la intervención en la Asamblea General pues va en la misma línea, diciendo que en el fondo Rusia es una víctima de Occidente y que, bueno, pues que hay que escuchar otras voces de ese sur global que pretenden, digamos, alinearlo a la estrategia pues, de China y Rusia y también con el acompañamiento, en su caso, de Brasil y de India. Parte de la situación actual, con el tema también de los activos occidentales, congelamiento de los activos occidentales en Rusia, pues quizás debilitaríamos o se podría debilitar aún más a la economía rusa si India y China pues tuviesen otra actitud respecto pues no solamente a los productos energéticos, sino también a la venta de productos tecnológicos frente al embargo occidental. Bueno, acaba de dibujar además múltiples referencias que van completando ese difícil puzzle que va componiendo las relaciones internacionales en este momento. Importante, estaba apuntando lo que dijo Lavrov, además de poner, ¿no? El membrete de curioso, como un país que acaba de introducirse, ¿no? en esa guerra en Ucrania, preside el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y al respecto quería señalar dos cosas. Por una parte, hasta qué punto se comprende, porque de hecho Lula da Silva, una de las cosas que decía es que curiosamente cada vez que se lanza últimamente una campaña bélica, ya fuera Estados Unidos en Irak, ahora Rusia en Ucrania, no se debate en el Consejo de Seguridad y cuestionaba de alguna manera, ¿no? la eficacia del organismo. Y mientras tanto, escuchando a Lavrov, cómo elevando el tono a un nivel de Occidente nos está llevando a ese escenario peor que el de la Guerra Fría, condicionando la extensión del acuerdo del grano tan vital en medio de esas
además al mismo tiempo que trata de conquistar a esos países, ¿no? Como decías, del sur de más, ¿no? Mirando más hacia África. ¿Hasta qué punto en ese juego estratégico el discurso de Rusia es para captar más aliados que para realmente llevar a cabo sus amenazas? Bueno, todos debemos ser conscientes que el Consejo de Seguridad necesita una reforma. Se lleva hablando años de esa reforma necesaria del Consejo de Seguridad. De hecho, el propio Lavrov planteó la necesidad de hacer esa reforma e incluir, por supuesto, a Brasil e India, lo cual tiene una cierta lógica por su peso demográfico y también por su peso geopolítico, pero en el fondo está buscando esa alianza o tratar de reforzar los BRICS. Y luego, pues obviamente hay una especie de tablero mundial donde pues China especialmente y también en el caso de Rusia pues ya tienen un dominio de parte de la zona africana donde tienen importantísimas inversiones, importantísima también ayuda al desarrollo que han venido ofreciendo los últimos años, especialmente en el caso de China, donde su política es no interferir en los asuntos internos, lo cual facilita a muchos gobiernos africanos de dudosa legitimidad democrática pues hacer lo que estiman oportuno. Y luego está el tema latinoamericano, donde China ya tiene una presencia fundamental en diversos sectores económicos y también de suministro tecnológico a muchos países latinoamericanos. Recordemos que casi toda Sudamérica, a excepción de Ecuador, tienen ya gobiernos de ideología de izquierdas y por lo tanto pueden tener una visión más próxima a la posición de China y en su caso también a la posición de Rusia. Y bueno, pues ahí estamos ya enfrentándonos a esa situación donde nos tenemos que ir acostumbrando, donde la visión eurocéntrica y la visión norteamericana ya no es la única voz en el contexto internacional. Y el caso de China, pues parece que la llamada telefónica que realizó el presidente Xi Jinping al presidente Zelensky muestra claramente que las acusaciones que se está haciendo desde Occidente de que está colaborando de manera directa o indirecta manteniendo a Rusia y que su posición es escorada hacia los intereses rusos, pues es una manera de desacreditar esa posición europea y mostrarse claramente como una alternativa a una mesa de paz y en este caso acompañada probablemente por el presidente de Brasil, entre otras cosas porque para Brasil China es un socio comercial estratégico, es el primero, tanto desde el punto de vista de exportaciones e importaciones, y por lo tanto, pues para ellos es vital el mantener ese diálogo abierto con China y tratar de establecer esa mesa negociadora, aunque también lo que se está diciendo es que eso implica que Zelensky tendrá que renunciar clarísimamente a Crimea y ya veremos qué pasa con las otras zonas de mayoría de población rusa. Antes de terminar, querría preguntarle también por esa conversación de la que tanto, evidentemente, estamos haciéndonos eco, esa conversación que se ha hecho esperar más de un mes desde que Xi Jinping dijo que iba a hablar con Zelensky, que yo creo que también ese tiempo, ¿no? Es también para analizar, pero en el que decía, vale, voy a enviar a un representante a Ucrania, esto pasa por el diálogo y de alguna manera se convierte, ¿no?, ya en la reina del tablero. ¿Cómo hay que interpretar ese movimiento? Bueno, pues claramente como un movimiento donde China está diciendo a Occidente, frente a las múltiples acusaciones habituales, que ellos son una alternativa, que ellos tienen una capacidad negociadora y que además presentan una mayor, comillas, neutralidad en este conflicto entre Rusia y Ucrania y por lo tanto el enviado especial chino en Ucrania como el nombramiento de un embajador en Pekín, pues claramente tienen que ir delimitando cuál es la posición ucraniana para en su caso trasladárselo a las autoridades rusas y ver si es factible ese acuerdo que todos deseamos pero que no está nada fácil habida cuenta de las renuncias a la integridad territorial que implicaría para Ucrania. Eso además tiene una variante para la propia China, porque lógicamente con su situación con reclamación permanente de Taiwán como parte de una China unida, pues determina que tampoco puede legitimar la invasión rusa de Crimea y de las provincias de Donetsk y Donetsk, y por lo tanto, pues bueno, digamos que en el momento actual es la única alternativa que tenemos y probablemente veamos más acciones, sobre todo en relación a esa idea también que ha planteado Lula de generar una especie de G20 de la paz. En todo caso, digamos, el resumen que se puede hacer es que China ya está claramente posicionada como un liderazgo mundial, que si logra el objetivo de sentar en la mesa negociadora y llegar a un acuerdo de paz,
pues ya no es una posibilidad, sino una realidad de potencia hegemónica. Y además también, como probablemente sabrás, pues Estados Unidos ya la ha declarado también como una amenaza tecnológica con el lanzamiento reciente de nuevos satélites que harán que Beidou sea una alternativa pues, al GPS norteamericano y las implicaciones securitarias que eso tiene. Es decir, que todos, Europa y Estados Unidos, nos debemos ya mentalizar de que China está ahí y que va a desarrollar una labor fundamental en el proceso negociador, en términos económicos y comerciales, y que llegamos un poco tarde. No quisiera dejar de intervenir también que algo que se mencionó ayer en la rueda de prensa entre el presidente Lula y el presidente Sánchez, que es que los dos van a coincidir específicamente en las presidencias de la Unión Europea en el segundo semestre y en la presidencia de Mercosur. Tenemos una oportunidad única para tratar de cerrar y que se ratifique el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, que se lleva negociando 20 años y que sería la única manera también de hacer algo de contrapeso a la presencia china en términos económicos, comerciales y de inversión. Pues muchísimas gracias por este tiempo de análisis, Emiliano García Coso, decano internacional de CEIS. Ha sido un verdadero placer. Feliz jornada, felices clases. Igualmente. Muchas gracias. Y nosotros con todo esto tenemos que hacernos eco a esta hora de lo que acaba de publicar el